Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Rocola en la Estación Freak. Aquí vengo con todo para hablarles de un disco que tenía años buscando y que, bueno, no lo conseguí. La verdad es esa, me lo regaló mi hermano Ramiro, que me vio en mi desesperación y me regaló su copia. Eso es amor de hermano, déjame decirle, Ramiro, muchas gracias. Dedicado a ti, a esta chatarrita de la agrupación húngara Omega, quienes por allá en el 79 lanzaron este trabajo discográfico, este doble en vivo llamado en su versión internacional Live at the Kiss Stadium. Escuchemos un momentico a la gente cantando. Bueno, lo que suena es la versión en húngaro, ¿no? Esta banda acostumbrada a lanzar sus versiones tanto internacionales como locales, ¿no? Las húngaras como las internacionales. Bueno, este Live at the Kiss Stadium en su versión local se llama Elo Omega Kistadion 79. El 79 evidentemente no lo sé decir en húngaro y por eso te lo digo así. Y el tema que suena es un clásico de la banda, Lena, en su versión en húngaro, Russian Winter en su versión internacional, en su nombre en inglés. Aquí presentada en un medley junto al tema Start y el tema Time Rover, que en húngaro sería Idorablo, que de hecho da nombre a uno de sus discos más importantes. Aparte, este disco aparece en el momento más álgido de la banda y es representativo de lo que sería la etapa space rock de la agrupación, la etapa más progresiva de una banda que nació en el 62 y que, bueno, tristemente podemos decir que prácticamente finalizó su camino en el 2022 con la muerte de su vocalista János Kóbor. ¿Por qué elijo la versión en húngaro para que ustedes escuchen? Bueno, porque yo la descubrí tarde. Yo siempre conocí este disco, el cual adoro y amo desde su más desde el momento en que lo escuché siempre en su versión internacional, que incluía canciones en inglés y temas en húngaro. O sea, hay una mezcla, ¿no? Sin embargo, después, con los años y leyendo cosas en internet, me consigo con que el disco tiene versión en húngaro. Cuando la escuché, me sorprendió la interacción entre el público y entre la banda. O sea, la comunión que había allí, pocas veces la he escuchado yo también reflejada en un lanzamiento en vivo. Sobre todo cuando lo que se busca es el sonido pulido de las bandas por encima del ruido del público. Hay mucha vaina prefabricada a veces, mucho ruido de público al principio que baja de repente y no lo escuchas. No, aquí el ruido o sea, el sonido del público se mantiene porque así son los conciertos. Así son en líneas generales. Tú no escuchas, si la gente está entregada, que era lo que sucedía con Omega en esta época. Omega eran súper populares en Hungría. Era posiblemente la banda más importante dentro del rock en Hungría. La gente estaba entregadísima, te cantaba las canciones, te las coreaba, y así se escucha en los conciertos cuando sucede. No se escucha a la gente gritando ¡ah! Y después la gente pum, se calla, no. Eso no lo hacen en los discos en vivo para que, bueno, después la vaina suene perfecta. Así que le guste el sonido de público. Y ojo, un sonido de público que mantiene, ustedes lo están escuchando así un poquito de fondo, pero un sonido de público, pero que se mantiene la calidad de la grabación y de los músicos tocando, que tú lo detallas. Bueno, este trabajo, yo diría, no sé, imprescindible. Pues sí, si te gusta el sonido Omega, sí. Claro, por supuesto. Pareciera que estuviera demeritando el trabajo en inglés y alguien me diría, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿El público no suena allí? Bueno, evidentemente, si los conciertos fueron en Budapest y los tipos estaban cantando en húngaro, pues en la versión esta, lo que hicieron fue, estos fueron dos conciertos, el 8 y el 9 en el estadio ese llamado Kistadion, ¿verdad? En Budapest. Lo que hicieron fue que János Kóbor regrabara ciertas canciones en inglés, las voces, y las montaron. Entonces, para que el disco en inglés, este disco de versión internacional, tuviera coherencia, tuvieron que bajarle el público, evidentemente, porque el público está coreando en húngaro. Entonces, es un disco que por sonido suena mejor que la versión en húngaro, que la versión local, suena mejor. Sin embargo, pierde un poco lo que es el sonido del público, que lo tiene y que está presente, pero no está tan presente como en la versión nacional, vamos a llamarla también así. Así que bueno, se los quise poner como un detalle, es un trabajo que vale la pena. Yo personalmente, si tuviera la capacidad de conseguir la versión en húngaro, no la pelo, o sea,
Las dos versiones valen la pena, pero imagínense, si no la conseguí en la versión internacional, la húngara, de ese bien curioso, pero, perdón, curioso no, bien complicado. Sin embargo, es curioso, que es lo que quería decir, que yo tengo algunos discos de ellos en su versión húngara. O sea, el disco, uno de sus clásicos, posiblemente no sé si el mejor valorado, pero está por ahí, que se llama Skate Rover en su versión en inglés, y la versión húngara se llama Omega 8 y se lo tengo en húngaro. Pero bueno, cosas que pasan. ¿Qué pasa con Omega? ¿Por qué publicar versiones internacionales y versiones nacionales? Bueno, da la casualidad que ellos eran muy populares fuera, sobre todo en Alemania, la Alemania democrática, que democrática tenía poco, pero bueno, sí la llamaban. Bueno, controlados como estaban me imagino que tendría que haber una especie de interacción. Ellos formaban parte de un país satélite de la Unión Soviética, y la Alemania democrática estaba controlado por los soviéticos, pero eso les ayudó a que ellos grabaran los discos también en otra versión diferente, ¿no? En la inglesa e incluso en alemán grabaron. Lo interesante de estas versiones en inglés es que muchas de ellas son diferentes o incluyen elementos diferentes a las versiones locales. O sea, no se dedicaban simplemente a regrabar la voz y a montarla, sino que agregaban a lo mejor algún instrumento distinto. De hecho, hay canciones que suenan más, vamos a decir, que suenan como más tradicionales al sonido húngaro, y hay otras canciones que tienen un sonido más internacional, por decirlo de esa manera. Así que el coleccionista le viene bien tener las dos versiones dependiendo de cuál sea el lanzamiento. Un ejemplo que voy a poner: hay un tema llamado Sweet que aparece en su versión en inglés, aparece en un disco llamado 200 años después de la última guerra. Esa canción aparece en el Omega 5, que es húngaro, eh, y también se llama Sweet, pero está dividido en parte. En cambio, en la versión internacional lo consigues en un bloque de 20 minutos. O sea, sigue siendo una suite, está ubicada al principio del disco en la versión internacional, en el otro está dividido en parte y está ubicado a mitad del disco para abajo. O sea, que los tipos dijeron, o se decían, vamos a ofrecer algo distinto en las versiones. Está bien, a mí me parece súper interesante porque todas las versiones tienen algo. No sucedía siempre, porque Gamápolis y el disco Omega 8 lo que hicieron fue regrabar las voces, si no me equivoco. Pero bueno, da la casualidad que esos fueron de los discos más importantes. Esta etapa Space Rock que ellos tienen en este disco está en su punto más álgido en este trabajo. Evidentemente esto es una banda que desde el 62 hasta el 2022 tuvieron tiempo de hacer muchísimas cosas, y así fue. De hecho, la etapa Space Rock, que versa sobre los discos que le he ido nombrando, pues son desde el 73 hasta el 79 aproximadamente, pero ellos antes habían tenido éxito con diferentes sonidos. Habían tenido un éxito tremendo con una canción que se llama Perlas en el cabello, que incluso Scorpions la ha versionado y le ha puesto el nombre de White Dove. Han tenido momentos muy muy importantes con sonidos que siempre estaban dentro del rock, pero no siempre fue progresivo. De hecho, cuando escuchas ciertos discos, el sonido es rockero y después le meten un tema que suena más progresivo y tú dices, wow, ¿no? Aquí hay otro rollo. Eso lo llevaron al extremo, o sea, con estos discos que yo les he nombrado: Time Rover, Sky Rover y Gamápolis. Con esos tres discos, ahí llegaron al punto. También hay otro que se llama Half Floaters in the Sky, que es una versión en inglés que mezcla canciones de varios discos. O sea, la discografía de Omega es bien complicada de comentar, unas pocas palabras, ¿no? Sin embargo, no me quiero despedir sin decirle, por ejemplo, que esta es una banda que, a pesar de las limitaciones de estar en un país con todas las restricciones que tiene el ser comunista y ver el rock and roll como la música del diablo, que era lo que era, pues los tipos lograron el éxito. Evidentemente tuvieron que huirle a temas escabrosos, hablaban del espacio, de temas más, ¿cómo se llama? Más, no sé si superficiales, pero sí alejado de la realidad política, por ejemplo. Y a pesar de eso, los tipos introdujeron novedades en los espectáculos que no eran comunes en Hungría, como el humo, los láser, por ejemplo, el vocalista bajando con un arnés al principio de los conciertos, lo que era la vestimenta, todo
muy, dependiendo de tus gustos, puede sonar muy anticuado. De hecho, fotos de ellos actualmente es una vestimenta muy anticuada. Pero en su momento, pues era un boom. Yo lo digo, así hablo yo ahora. Y estoy seguro que gente más joven me dirá, esta vaina suena del siglo XX, pero del siglo XX tirando antes del 50. Pues sí, ¿qué vamos a hacer? Uno tiene una edad y unos gustos. Y esto posiblemente no sea la música más popular entre las nuevas generaciones. Sin embargo, sigue siendo cultura, amigas y amigos. Me voy, se me habrán olvidado muchas cosas de Omega, pero hasta aquí lo trago el río. Cuídense mucho. Bye bye.